Un testimonio efectivo fluye de un corazón lleno del amor de Dios y del amor a su palabra. Este testimonio efectivo también lo tuvieron los primeros cristianos, y cuando Pablo habla de ellos, habla de que ellos predicaban la verdad presente. Y es que hay un mensaje que vale la pena compartir, y es el mensaje de los tres ángeles, que también es la verdad presente. ¿Te gustaría conocer cuál es el mensaje de los tres ángeles y qué implicaciones tienen para nuestros días? Pues quédate en este video, que aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. Semana se centra en el libro de Apocalipsis. Y aunque muchas veces cuando estudiamos el libro nos perdemos entre tantos símbolos, entre tantas figuras, entre tantas imágenes y tantas fechas, lo cierto es que el libro de Apocalipsis es relevante y es importante y tiene un mensaje urgente para nuestro tiempo. Hay un llamado que el Señor nos hace en esta lección justamente de predicar el Evangelio eterno. Así que vamos a empezar con nuestro comentario de día por día. Toma tu lapicero, toma una hoja, toma la lección, toma tu Biblia, que aquí empezamos con el desarrollo. En el día domingo de la lección vamos a recordar el mensaje que Pedro daba a los primeros cristianos, y era recordarles que ellos ya estaban firmes en la verdad presente. Eso nos dice justamente 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad presente? ¿Por qué Pedro habla de la verdad presente? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que Dios siempre, antes de emitir un juicio a un pueblo, a una nación, siempre el Señor enviaba profetas para que aquellos pueblos se arrepientan y no pueda caer sobre ellos la ira de Dios. Es el caso de Jonás. Jonás predicó a Nínive y Nínive se arrepintió antes que Dios emitiera un juicio. Es el caso de Noé. Noé emitió un mensaje por 120 años a una nación, a una humanidad que era tan pecadora que ni en los 120 años ellos se arrepintieron. Entonces, Dios, y claro, el juicio cayó sobre los antidiluvianos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que siempre que iba a pasar algo, siempre que iba a haber un juicio, Dios siempre enviaba un mensaje. Pero te vas a dar cuenta que el mensaje de Jonás, el mensaje de Noé, el mensaje de Elías, el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de todos los profetas era el mismo. Y era el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de que un Salvador vendría para liberarlos del pecado. Y eso fue lo que justamente pasó. Es interesante lo que dice el texto de 2 de Pedro 1:12. Vamos a leerlo. Y dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, esta verdad presente se llama así porque en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier época del mundo, de los tiempos, sea en el siglo XXI, en el siglo XV, en el siglo X, o sea más adelante, seguirá siendo la verdad presente porque no cambia. Y porque es el mismo mensaje el que predicó Noé, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías. Es el mismo mensaje el que el pueblo de Dios tiene que predicar en este tiempo. Ese mensaje de la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, que está allí en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y aunque lo vamos a estudiar un poco más adelante, yo quiero que tomes nota de lo siguiente, porque el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 es un mensaje que expone la falsedad de la tradición humana, expone también y muestra cómo Jesús trabaja en favor y obra en el ser humano para su salvación, pero también prepara a un pueblo para el encuentro con su Dios. Entonces, si hay un propósito principal en la lección del día domingo, es que podamos recordar que hay un mensaje que hay que predicar y que no debemos desviarnos. Cristo está pronto a venir y el mensaje tiene que ser predicado por aquellos que creen en su advenimiento. El día lunes de la lección nos recuerda cuál era el mensaje de los 4 primeros evangelios, que era justamente hablar de la primera venida de Jesús. Muchos consideran Apocalipsis como el 5.º evangelio, y es que también expone a Jesucristo, pero ahora a un Jesucristo viniendo por segunda vez. Sin embargo, el clímax, la parte central del libro de Apocalipsis, es el gran conflicto. Ese conflicto donde tú y yo, querido amigo, estamos en este momento, intentando hacer lo que es bueno, porque es más fácil hacer lo que es malo. Viendo allí, tratando de cambiar hábitos, tratando de cambiar
situaciones dolorosas en la vida, intentando vencer una tentación, intentando vencer un pecado. El centro del mensaje es justamente el mensaje del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero hay algo interesante, que luego de este gran conflicto hay un desenlace. Y el desenlace del gran conflicto es la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Qué interesante, ¿verdad? Cristo va a venir, pero cuando Cristo venga, hay dos grupos. Un grupo que se va a lamentar y otro grupo que se va a regocijar. La Biblia nos presenta varios textos bíblicos. El día lunes nos presenta 4 textos bíblicos donde nos muestra la misma realidad. Y la misma realidad es que Cristo viene pronto. Y Cristo viene para hacer 3 cosas. Número 1, para terminar con el conflicto entre el bien y el mal. Número 2, para poner fin al pecado. Y número 3, para volver a hacer perfecto lo que un día fue perfecto. Por eso, cuando uno escucha las palabras de la Biblia, de que todo será perfecto, de que ya no habrá más muerte, de que ya no habrá más dolor, de que ya no lloraremos más, no hay forma de que nos quedemos callados con este mensaje. Si alguien escucha este mensaje y queda callado y no practica y no lo vive y no lo comparte, es porque simplemente no ama a Cristo y no valora lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él espera de nosotros. Que en este tiempo del fin, tú y yo seamos parte de la predicación de esta verdad presente. Muy bien, ahora vamos a empezar ya a analizar en este día martes el mensaje de Apocalipsis 14. Pero antes de ir al mensaje de los 3 ángeles, vamos a avanzar un poquito más y vamos a leer juntos qué dice los versículos 14 al versículo 20. Veamos qué nos dice allí. Miré y vi una nube blanca. Ojo con esto. Al regreso de Jesús vemos la caracterización de una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre? Es Jesucristo, que llevaba en la cabeza una corona de oro. ¿Qué simboliza la corona de oro? Victoria, porque Él venció. Y en la mano una hoz aguda. ¡Wow! Esto llama la atención. ¿Por qué una hoz? ¿Qué es la hoz o para qué sirve la hoz? Bueno, sigamos leyendo. Otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sobre la nube. O sea, gritando al Hijo de Dios. Mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La vida cristiana es una representación también de lo que es una siembra y una cosecha. Cuando Cristo venga por segunda vez, Cristo va a cosechar o va a cegar a quienes ya están maduros. Y los que no están maduros, lastimosamente, también serán cegados, pero no con el mismo fin de los que estuvieron maduros. Por eso la vida cristiana es una vida cristiana de madurez. Y yo he repetido esto tantas veces, pero no voy a cansarme de decirlo. La madurez espiritual no la vas a conseguir por los años que tú pases dentro de una iglesia. La madurez espiritual no la vas a conseguir por los años que tengas en un cargo dentro de la iglesia. La madurez espiritual se consigue a solas con Cristo Jesús a través de la comunión personal. Allí es cuando realmente un cristiano crece y madura espiritualmente. Pero si no hay esa comunión con Dios, si no hay ese momento de oración, si no hay ese momento de lectura de la Biblia, de testificar a los demás, ¿en qué momento voy a madurar? Mi vida va a ser la misma, no voy a cambiar, mis hábitos van a ser iguales, mi carácter va a ser igual. Necesito justamente rendirme a Cristo Jesús para poder madurar en la fe. Y esto es lo que justamente dice el mensaje. Y el versículo número 16 dice lo siguiente. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¡Wow! Interesante. Pero allí no acaba todo. El texto continúa y dice, otro ángel salió del templo que está en el cielo
llevando una hoz aguda, otro ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, y le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ojo, este texto que acabamos de leer habla de dos cosechas. Una cosecha del grano maduro y una cosecha de las uvas maduras. Pero lastimosamente las uvas maduras no tienen el fin del grano maduro, porque el grano maduro simboliza la redención de los justos, mientras que las uvas maduras simboliza la destrucción de los impíos. Quieras o no, tendrás un fin. Ese fin va a llegar, pero aún es tiempo de prepararnos y de preparar a los demás para ser granos maduros. Tanto el día martes como el día miércoles de la lección de esta semana va a hablar del mensaje del primer ángel. Así que vamos a unir estas dos partes y vas a tomar ahí nota de algunas cosas que quizá hoy todavía no sepas. ¿Está bien? Vamos a ir al texto bíblico. Vamos a leer juntos el versículo 6 que dice así: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya en este versículo hay varias cosas que tenemos que resaltar. En primer lugar, el ángel. Ángel significa mensajero. Y tú eres un mensajero de Dios. Es decir, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que tiene que ser predicado por ti, querido amigo, querida amiga. Y este mensaje que se predica es el mensaje del evangelio eterno. Vuelvo a la misma figura. Es eterno porque no tiene principio, no tiene fin y no cambia de acuerdo a las épocas. El mensaje, queridos amigos, sigue siendo el mismo. Y es el mensaje de arrepentimiento. Y es el mensaje de salvación. El que hoy, al igual que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los profetas, hoy también debemos predicar. Es ese mensaje. Y no debemos desviarnos de ese mensaje. Porque ese mensaje muestra el plan de la salvación que Jesús tuvo para la humanidad incluso antes de que Adán y Eva pecaran. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía un plan de salvación. Es maravilloso el amor de Dios por sus hijos. Ese es el mensaje que hay que predicar, que no importa cuán lejos podamos encontrarnos hoy de Cristo Jesús, siempre podemos volver a Él. Que no importa cuán lejos nos vayamos, Él siempre nos va a encontrar. Y que no importa cuánto hayamos pecado, Él está dispuesto a perdonarnos y a darnos la salvación. Ese es el mensaje que hay que predicar. Y este mensaje se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Avanzamos con el versículo 7 y dice lo siguiente: y el ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Acá hay una referencia de dos palabras que son similares: temor y gloria. Cuando la Biblia habla de temor aquí en Apocalipsis, no está hablando de miedo. Dios nunca va a querer que tú lo sirvas por miedo. Dios nunca va a querer que tú seas parte de su iglesia por miedo. Hay muchos que se bautizan, hay muchos que se entregan simplemente por temor a perderse, porque tienen miedo de que Dios los castigue si no se bautizan. No, el cristianismo no es para vivirlo con miedo. La Biblia, queridos amigos, no se obedece por temor, por miedo me refiero. Se obedece por amor. Y cuando Dios habla de temer a Dios, Él está hablando de que tenemos que darle reverencia. El temor a Dios tiene que ver con respeto. El temor a Dios tiene que ver con que permitamos su presencia en nuestra vida, que permitamos justamente su amor en nuestra vida para que por el amor de nosotros hacia Él, ese amor nos lleve a cambiar muchas cosas y a obrar de una mejor manera. Tenemos que aprender a vivir un cristianismo libre del miedo, basado en la Biblia, pero consecuente del amor que tengamos por Él. Y el texto continúa y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Como Iglesia Adventista creemos que el juicio inició en 1844. No es el juicio ejecutivo, es el juicio investigador que inició
Cristo tomó el lugar allí, en el lugar santísimo, e inició el juicio, 1844. Pero el texto continúa diciendo que debemos adorar, ojo con esta parte, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto nos lleva a dos cosas, o hasta tres cosas. Número uno, hay que adorar, dice el texto bíblico, al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar. ¿Cómo se llama ese Dios? Se llama ese Dios creador. En una era evolucionista, en una era donde mucha gente cree que descendemos del mono, en una era donde la gente cree que este universo llegó a existir de la nada. Es tiempo que se levante la iglesia de Cristo, que cree, profesa que fuimos creados de un Dios bondadoso, un Dios de amor, y fuimos creados a imagen y a semejanza de Él. Por eso Juan quiere recalcar aquí en Apocalipsis 14 el mensaje a un Dios creador, que no olvidemos que no venimos de la evolución, sino somos creacionistas, no somos evolucionistas. Pero no solamente eso, sino que Juan nos lleva un poco más allá y dice que adoremos al Dios del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta expresión que acabo de decir es tan igual o tan similar como la que Moisés dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos que recordar algo más de ese Dios creador, es que el Dios creador tuvo un día especial para adorarlo. Y ese día especial es el día sábado. Es el séptimo día. Por eso pone al Dios creador, para que no solamente recordemos que somos creacionistas, sino que también guardamos un día en especial, y es el día sábado. Que aunque el ser humano lo cambió, y lo vamos a ver un poco más adelante, nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles a ese día. ¿Y sabes qué? Hay una gran relación, y esto es maravilloso, hay una gran relación entre adoración, porque dice adorar a aquel, y entre el día de reposo. Hay una gran relación entre adorar y guardar el día de reposo. Y esa relación está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Y dice lo siguiente: y les di también mis días de reposo, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. ¡Qué maravilloso! La señal del pueblo de Dios y de su Dios es el día de reposo. Hay que guardar. Y no guardar por guardar. Hay que guardar como debe ser el día del Señor. Porque hoy en día mucho de esa adoración a Cristo Jesús en el día sábado se está perdiendo. Y se está perdiendo por nuestra culpa. Por nuestros hábitos, por nuestras formas de actuar, de accionar, lo que hacemos en el día sábado se está perdiendo. Tengamos cuidado, porque el pueblo de Dios de este tiempo tiene que levantarse con el mensaje de un Dios creador y un Dios que tiene como su sello principal con su pueblo el día sábado. En el día jueves de la lección vamos a ver el mensaje del segundo ángel. Y este mensaje está direccionado contra alguien en específico. Dice lo siguiente el versículo número 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a empezar allí hablando un poquito. ¿Qué era Babilonia? La palabra Babilonia significa puerta de los dioses. Esa era la palabra, ese es el significado. Sin embargo, de una forma un tanto jactanciosa, o un poco tanto burlona, los hebreos, en vez de decir Babilonia, ellos decían Balal. Y Balal significa confundir. Y claro, sin lugar a dudas va a tener a tu memoria aquel Babel, ¿verdad? La torre llamada la torre de confusión. Claro, porque fue allí donde por intentar alcanzar, hacer algo, no lo lograron porque se confundieron las lenguas. Es interesante que la ciudad de Babel fue fundada por Nimrod. Y si hay algo peculiar o algo que llama la atención de la ciudad de Babel o la ciudad de Babilonia, era la incredulidad de la gente. Eran muy contrarios y muy rebeldes a oír, a escuchar la voz de Dios. Esto es lo que significa Babilonia hoy en día.
Porque Babilonia hoy en día significa confusión. Y créanme que hay mucha gente que está confundida y no encuentra la verdad, porque hay gente que se encarga y se prepara justamente para confundir. El texto que acabamos de leer habla de que cayó la Gran Babilonia. Y si queremos hacer un resumen de qué es Babilonia, Babilonia significa el falso sistema de religión basado en obras humanas y en tradiciones. Eso es Babilonia. Un sistema religioso falso. Un sistema religioso que no se basa en la Biblia, sino que se basa en sus tradiciones. Y es un sistema religioso que no se basa en creer la sola escritura, sino que tratan de fundamentar sus propias doctrinas a como mejor les convenga. Pues Dios tiene un juicio especial justamente para esta Babilonia. Y el texto dice que esta Babilonia ha hecho de beber. No es que han venido a tomar agua de la Gran Babilonia, sino que ella ha hecho de beber. Es decir, ella obliga a que otros beban de sus doctrinas, a que otros beban de sus creencias, a que otros beban de sus tradiciones que no son bíblicas. Y eso obliga a que ellos puedan aceptar también las falsas enseñanzas. Y pues dice que ha hecho de beber a todas las naciones. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo justamente cambiando el día de reposo. El mandamiento bíblico es muy claro. El día del Señor es el día sábado. Pero hubo un falso sistema religioso que se encargó de dar de beber a todas las naciones y cambiar esta creencia bíblica por un día que es el falso sábado, que es el día domingo. Eso fue lo que justamente pasó. ¿Y qué va a pasar con esta Gran Babilonia? Y la Biblia dice que esta Gran Babilonia va a caer, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Y yo me quedo con esta última palabra, fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es una relación ilícita, claro. Y hermanos queridos, o la iglesia de Dios se casa con Dios, o la iglesia se casa con el Estado. Hay un mensaje para que nosotros podamos entender que debemos salir de esa Gran Babilonia, que debemos salir de esas tradiciones sin fundamento, de esas creencias bíblicas sin fundamento, bíblicas entre comillas, de esas creencias religiosas que no tienen base bíblica. Si tú crees en algo, pero eso que tú crees no está fundamentado en la Biblia, piensa dos veces. De repente hay que cambiar algo que por tradición nos venía arrastrando, pero que en realidad no tiene fundamento bíblico. ¿Me dejo entender? Así que la lección de esta semana se ha centrado básicamente en hablar del mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Bien, queridos amigos, este es el comentario de la lección de Escuela Sabática. Mira, Cristo está pronto a venir. Hay muchos que aún no conocen de su palabra. Y hay muchos que conociendo de su palabra y del mensaje de la salvación, hoy están alejados de Dios. Yo pregunto, ¿qué harás tú como un cristiano? ¿Qué harás tú como un cristiano maduro en la fe? ¿Qué harás tú como alguien que pertenece a una iglesia y que entiende que el mensaje a predicar es el mensaje de los tres ángeles? Yo te invito a que no te quedes más con los brazos cruzados, a que no vayas allí calentando simplemente una silla o una banca de iglesia. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de salir y de predicar la verdad presente. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.